Escritura también fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Muy bien, la versión que nosotros estamos leyendo es la versión Reina Valera 1960. Así es. Pero yo traigo dos versiones más acá, la cual es la Biblia Dios habla hoy y la Biblia Kadosh. Escuchen por favor cómo lo dice la Biblia Dios habla hoy, que tiene una traducción un poco más actual y más dada a nosotros. Dice la Biblia Dios habla hoy: también se dijo, cualquiera que se separe de su esposa deberá darle un certificado de separación. Versículo 32. Pero yo os digo que todo aquel que se separa de su esposa, a no ser por caso de inmoralidad sexual, la pone en peligro de cometer adulterio. Y el que se casa con una mujer separada también comete adulterio. Muy bien, esta es la Biblia Dios habla hoy. Yo siempre les he recomendado, Biblia Dios habla hoy. Yo siempre les he recomendado tener varias versiones de Biblias. Vean la tercera versión que yo traigo, es la Biblia Kadosh. Dice de la siguiente manera: fue dicho, cualquiera que se divorcie de su mujer tiene que darle un sefer keritut, que es carta de divorcio en hebreo. El 32 dice: pero yo les digo, cualquiera que se divorcie de su mujer, excepto por motivo de inmoralidad sexual, hace de ella una adúltera, y cualquiera que se case con una divorciada comete adulterio. Muy bien, esta es, hermanos, es otra versión, es la Biblia Kadosh. Son tres versiones diferentes, y la Reina Valera lo único que omite, si nosotros nos damos cuenta, es la palabra inmoralidad sexual, que sí lo menciona la Biblia Dios habla hoy y la Biblia Kadosh. Eso es para que nosotros tengamos un poco más de visión al momento sobre el tema en el cual, hermanos, nosotros vamos a tratar. ¿Por qué? Porque es un tema sumamente delicado, porque como ya les dije, hay muchas iglesias que no aceptan lo que es el divorcio. Ahora bien, nosotros vamos a empezar de la siguiente manera. Acordémonos que es estudio. Vamos a ver la palabra repudiar. ¿Qué significa repudiar? ¿De dónde viene la palabra repudio? La palabra repudio la vamos a sacar del diccionario Strong y viene de la palabra griega, viene de la palabra griega, lo voy a poner acá, viene del griego E-A-P-O-L-U-O, así, capolúo. Y esta palabra significa liberar completamente. También significa repudiar, que es la palabra que está arriba. Acuérdense que el griego tiene muchas maneras de también significa soltar. Yo creo que hasta ahí ya no tengo. También significa dejar libre. Así. La palabra repudiar, que es la que nosotros estamos viendo exactamente, que viene del diccionario Strong, viene de la palabra griega gapoluo, que significa dejar libre
liberar completamente, repudiar o soltar. Cabal, que da la palabra soltar. Entonces, en base a esto, nosotros tendríamos que ver qué es lo que nos dice la Reina Valera. La Reina Valera nos dice de la siguiente manera: también fue dicho, cualquiera que deje libre a su mujer, cualquiera que libere completamente a su mujer, cualquiera que repudie a su mujer, o cualquiera que suelte comerciales. Pues sí, después del comercial. Entonces, la Reina Valera dice de la siguiente manera: cualquiera que repudie, con la palabra capolúo, que es dejar libre, o el Señor dice, acuérdense que fue dicho, cualquiera que deje libre a su mujer, cualquiera que libere completamente a su mujer de un contrato matrimonial, acordémonos de esto, o cualquiera que repudie, que no es una palabra, o cualquiera que suelte a su mujer de un contrato matrimonial, dice la Reina Valera, dele carta de divorcio. Eso es lo que el Señor dice. Ahora bien, como nosotros ya tenemos lo que es la palabra repudiar, vean lo que dice más adelante. También fue dicho, cualquiera que repudie, que ya sabemos que es soltar, dejar libre, romper el contrato, dele carta de divorcio. Pero en el versículo 32 el Señor sigue y dice, pero yo les digo que el que repudia, que el que suelte, que el que deje libre, que el que libere completamente a su mujer del contrato que ella tiene, ¿qué dice? A no ser por fornicación, comete adulterio. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Y es donde nosotros vamos a comenzar a enfocarnos. ¿Por qué? Porque aquí hay un detalle. Aquí el Señor está hablando de dos tipos de divorcio o de dos tipos de repudiar. Número uno es por motivo X, lo voy a poner así, por motivo X, que porque no sabe cocinar, que porque no sabe lavar, X, lo que sea. Este es el primer motivo por el que el Señor está hablando que se le puede dar carta de divorcio y por lo que Moisés aceptó que se le diera carta de divorcio. Y tenemos que recordar que también en este, y lo voy a poner acá, también en este cabe la otra que era la palabra, o que es la palabra estéril. Acordémonos que estamos hablando de una sociedad completamente machista en aquel tiempo. Pero el motivo número 2, y es el del paréntesis que tiene, que es, y yo no lo voy a poner como lo dice la Reina Valera, sino que yo lo voy a poner como lo dicen las otras traducciones, que es inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque no es necesario darle tanta vuelta a las cosas para poder decir la verdad. Entonces, hay dos tipos de repudio que nosotros podemos encontrar a través de la Escritura. ¿Por qué? Porque el Señor está haciendo la división en los dos versículos que nosotros tenemos. Vean lo que dice. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Por qué podían repudiar a una mujer? Estos son nada más 3 ejemplos. Porque la mujer era estéril, porque la mujer no sabía cocinar, porque la mujer no podía lavar. Usted aquí le puede poner porque no podía matar un cabrito, porque no podía hacer esto, porque no podía hacer aquello. Moisés dijo, denle en carta de divorcio. Pero el Señor acá está hablando con todos ellos y Él les dice, pero yo les digo, y ojo porque no hay nadie más grande que Él acá en la tierra como para poder cambiar un mandamiento. Y Él dice, pero yo les digo, ¿qué dice? Que cualquiera que repudie, cualquiera que suelte, cualquiera que deje ir, cualquiera que libere a su mujer del contrato matrimonial que ella tiene, comete adulterio. A no ser, dice el Señor en la Escritura, porque no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, a no ser, dice la Escritura, que la mujer cometa inmoralidad sexual.
¿A qué se llama eso en la Escritura? A eso se le llama un paréntesis. El Señor hace un paréntesis. El Señor está diciendo, ustedes no pueden divorciarse si la mujer no sabe cocinar. Ustedes no pueden divorciarse si la mujer le salió estéril. Ustedes no pueden divorciarse si la mujer no sabe lavar. Ustedes pueden divorciarse, dice el Señor, nada más si la mujer comete inmoralidad sexual. Y es lo mismo con el hombre. La mujer puede divorciarse si el hombre comete inmoralidad sexual. A eso se refiere. Vean lo que dice. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, y ahí si usted quiere ábrale un paréntesis a su Biblia, si le gusta mancharla, a no ser, dice él. Miren, si esa palabra, a no ser por fornicación, no se encontrara en la Biblia, entonces yo le dijera, el Señor dice que se aguanten aunque ella los engañe, o que ella se aguante aunque él los engañe. Pero esas palabras que están ahí, hermanos, son los que dan la apertura para que un divorcio pueda llevarse a cabo según la palabra de Dios. Pero veamos, dicen que tiene que estar 2 veces escrito en la Biblia, como si son necesarios 2 testigos, para comprobar que es cierto. Ahora bien, vámonos por favor a Mateo capítulo 19, versículo 1. Lo voy a poner acá. ¿Se ve aquí? Sí, ¿verdad? Sí. Vámonos a Mateo 19, verso 1. Me avisan por favor cuando lo tengan. Amén. Vamos a leer exactamente hasta el versículo 11. Lo voy a poner acá. Verso 11. Dice la Escritura: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del río Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre soltar a su mujer? No dice soltar, dice repudiar. ¿Sí? Amén. Pero nosotros sabemos que la palabra que utiliza ahí es la que vimos en griego y es soltar, dejar libre o igual. Le preguntan: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? Y aquí viene la pregunta exacta: por cualquier causa. O sea que ellos sabían que ellos podían divorciarse o entregarle carta de divorcio a la mujer que fuera por cualquier causa. Esa es la pregunta exacta que los fariseos están haciendo. Y vean lo que dice. Y vean la respuesta de nuestro Señor. Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Muy bien, ¿qué es lo que está citando nuestro Señor Jesucristo acá? La Escritura. Está citando exactamente el libro de Génesis. Está citando lo que para los judíos y para nuestros hermanos hebreos es la Torá. Lo que en el Nuevo Testamento en la Reina Valera está traducido como ley. Muy bien, verso 6. Vean lo que dice, sigue continuando en palabras de nuestro rabino, nuestro Señor. Dice: así que no son ya más 2, sino una sola carne. Y aquí es donde muchos se agarran, pero dejan lo demás. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe. ¿Qué dice la Escritura? No. El hombre. Pero vean que esto sigue. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Qué le están diciendo a ellos? Tú nos estás enseñando algo contrario a lo que Moisés dijo. Y vean lo que dice el versículo 8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio, dice la Escritura, ¿qué dice la palabra? No fue así. Muy bien.
Ahora, ojo, hagamos un paréntesis. ¿A qué principio se refiere? Acuérdense que la ley es dada ¿en qué? En Éxodo 19 en adelante, ¿sí? Pero nosotros tenemos que recordar, no se ve ahí. Gracias, me estoy acostumbrando. Pueden quitar esto acá. Pero nosotros tenemos que recordar, voy a poner acá, que la ley, la Torá, es dada en el libro de Éxodo, capítulo 19 en adelante. Pero también tenemos que recordar, hermanos, que el pueblo de Israel pasa ¿cuántos años en el desierto? 40 años, muy bien. Y lo que ellos están citando de lo que Moisés les dice, hermanos, eso se encuentra en el libro de Deuteronomio. Entonces, lo que ellos están citando son las palabras que Moisés les dijo 40 años después de haber andado caminando en el desierto. ¿Qué quiere decir? Entonces, cuando nuestro Señor les dice en el verso 8, por la naturaleza de vuestro corazón, que es un corazón duro, Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas en el principio, cuando fue dada la ley, no era así. Entonces, Moisés se los autoriza 40 años después en el libro de Deuteronomio. A eso se refiere nuestro Señor cuando les dice en el principio no fue así. Vean lo que dice el versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, miren qué interesante porque el Señor vuelve a tocar el mismo tema, salvo por causa de fornicación, que es lo que nosotros estamos viendo acá, que es el punto número 2, que sí se puede, porque dice, y yo os digo, el versículo 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser que cometa inmoralidad sexual y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Miren qué interesante está esto. Entonces, voy a borrar. Ahora viene la gran pregunta. ¿Permite la Biblia, permite la palabra, permite la Escritura, permite nuestro Señor el divorcio? Lo veo bien cerca con estos lentes. Pregunto. O sea que sí se puede, pero, o sea, los dos solteros quedarían como adúlteros al final. Allí es lo que nosotros tenemos que ver. El Señor dice claramente en su palabra que sí se puede. Pero se puede nada más cuando hay, lo voy a poner así, inmoralidad sexual. Caso contrario, no se puede. Sí, ambos adulteran, pero si el divorcio es por una excusa X como la que vimos anteriormente, ahí sí, adultera ella al casarse con otra persona, y la persona que se casa con la repudiada también adultera. Y cuando se case, el que le dio la carta de divorcio también adultera. Y la que se casa con el que le dio la carta de divorcio, adultera. En otras palabras, los cuatro, mira así, los cuatro quedan en adulterio. Pero, y eso es lo que nosotros tenemos que ver, si el divorcio es bajo una excusa. Es que le huelen los pies, pastor, y por eso me quiero divorciar. Lo siento, siervo, no se puede. Ese es el detalle que nosotros tenemos que ver a través de la palabra. No se puede cuando la excusa es una excusa X. Que la mujer salió estéril. Pues entonces adoptemos porque hay un montón de niños que están huérfanos y necesitan. ¿Acaso Abraham dejó a su esposa cuando supo que era estéril? No, no lo hizo. No lo hizo. Entonces, ¿cuál es la condición que la Escritura sí acepta para un divorcio? La inmoralidad sexual. Y lo dice la palabra de Dios.